Bienvenidos a Broken Checkpoint, el podcast en el que parece ser que hemos tenido varias brechas de contención, pero no creo que debamos preocuparnos por ahora. Igual más adelante le echamos un ojo a ver quién se escapó por ahí. Pero de momento vamos a ver las noticias de la semana, pero antes que nada, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, una semana movidita, pero por lo general bien. Me alegro de que vaya todo bien. Así que, pues nada, vamos a ver esta semana que ha habido noticias, pues vamos a ver si... A veces que nos deparan hoy las noticias semanales. Hoy yo vengo feliz. Sí. Es una semana feliz. Son todas noticias buenas. Pues bueno, depende de quién las vea, pero... Para mí son buenas. Para este grupo son felices. Claro, es que es un momento de sentir jolgorio y felicidad. Empezamos con la filtradita, ¿no? Siempre hay alguna filtradita, alguna semana. Alguna cae siempre. Y esta vez ha sido por parte de Sega, que parece ser que en cierta presentación que iba a ser supuestamente presentada en 2021, pero descartada, al parecer, se iban a anunciar tanto un remake de Persona 3, la tercera entrega de lo que sería la saga Persona, dentro de lo que es el universo Shin Megami Tensei, ¿no? Tengo entendido. Sí. Un JRPG de monstruito. Pokémon para gente mayor, adolescente, no sé. Bueno. Y para lo que a mí es más importante, un Jet Set Radio. Bueno, ya parece que hemos vuelto a la década de los 2000. Sí, y me gusta, pero claro, pero esto se supone que iba para 2021 y estamos en 2023. Bueno, vivimos en la época del retraso. Ya, pero cuando ni siquiera había un anuncio de por sí, que igual está un proyecto que ha caído en el olvido dentro de Sega. Pero ahora que ha salido al público, igual la gente empieza a decir, oye, Sega, ese radio que tenéis por ahí. Bueno, puede que así se motiven o se retrasten más de su idea. De los que se acuerden todavía lo que es Jet Radio, ¿no? Claro, porque habrá algunos que ni siquiera conozcan el nombre. Porque creo recordar que el último título de esta saga, que creo que son 2 juegos, salió para Xbox, la original. Xbox, la caja X. Y pues eso, que parece ser que había algo en desarrollo por ahí por parte de Sega, pero bueno, por ahora no hay nada confirmado. Es simplemente pues una supuesta filtrada, porque tampoco sabemos si es real. Solo nos cabe esperar y tener eso, esperanza. Cabe destacar también que tiene cierta parte de credibilidad esto de Jet Set Radio, porque por parte de Bloomberg se confirmó hace tiempo también que Sega estaba trabajando tanto en un reboot de la saga Jet Set Radio como en una nueva entrega de Crazy Taxi, que también me entraba bastante fino, no te voy a mentir. Pues, joder, es que Crazy Taxi da igual el momento que lo juegues, siempre entra. Sí, es que tanto a Jet Set Radio como a Crazy Taxi considero juegos que son inmortales, prácticamente. Es que van a jugar en cualquier momento. Van a lo que van. Sí. O arcade, con musicote, divertido. Y es que también el estilo artístico no envejece nunca. No, por parte de ninguna de las dos. Así que, Sega, yo a tope, ¿eh? Voto sí. A Mario no lo veo con tanto entusiasmo. Pero bueno, tienes mi apoyo. Este jueves pasado también hemos tenido un State of Play por parte de la casa Sony, que ya es casualidad, ¿no?, que lo mentásemos la semana pasada y haya habido anuncios. Sí. No seremos Nostradamus. No. Di algo, a ver si se cumple. Bloodborne en PC. Hostia, ya está. Ya la hemos liado. Pues sí, hemos tenido un State of Play. Lo que pasa es que este ha estado centrado en uno de los títulos que va a salir supuestamente dentro de poco. Creo que todavía no hay fecha concreta, pero bueno, en el futuro próximo. Ya ha estado centrado en Final Fantasy XVI. Hemos tenido un extenso gameplay de presentación de 20 minutazos. Y tú no lo has visto. No. Yo lo vi en directo y la verdad es que se viene un pepinaco de proporciones titánicas, vamos a decir, para hacerle un guiñito, ¿no? Ya le iba tocando, como dijimos en el programa en el que hablamos de un poquito de Final Fantasy, pues que ya le iba tocando ya resurgir un poco de su ceniza, cual cola de Fanny, objeto mítico dentro de la saga. Y
dejar un poquito de lado la aventura adolescente. Sí, a ver, Final Fantasy XV no dejaba de estar bien, pero es verdad que era un poco... Era un poco, lo vamos a dejar ahí. No terminaremos de poner el adjetivo, pero bueno, tenía sus momentos, vamos a decir. Sí. Pero es verdad que este Final Fantasy XVI parece que vuelve a las raíces de la fantasía, de la saga. Vuelve a pues, los cristales mágicos, los Eikon, las invocaciones y tal. Y es que va a ser epiquísimo, mi pana. No sé qué expectativas tienes tú con esta nueva entrega de la saga. Pues no es cierto que no he visto este último State of Play, pero viendo el anterior tráiler y con el gameplay que enseñaron, yo creo que pues no creo que hayan enseñado en sí nada que vaya a decirme nada nuevo. Ya sé, o más o menos estoy preparado para lo que venga. Y yo creo que no me va a decepcionar. La verdad es que se ve muy bien. Lo que es en cuanto a mecánica, pues lo que dijimos, que sí, ya iba siendo hora de que el sistema por turno pues, desapareciera y fuera un poquito más dinámico, sí. Lo cual se agradece y un claro contendiente a GOTY de este año, la verdad. Cabe destacar que Mario no ha visto este tráiler precisamente porque le he advertido de que lo mismo Square Enix se está pasando de mostrar cosas. Quiero decir, si no habéis visto si tenéis muchas ganas del juego y lo queréis ver, vedlo. Pero es verdad que hay sorpresitas que yo creo que es mejor que se hubiesen guardado a la hora de ya de la salida del juego. Son imágenes bastante espectaculares, porque quiero recordar que este juego va a ser exclusivo de PlayStation 5, por lo menos en lo que respecta a consolas, y a PC también probablemente durante un tiempo. Pero me parece hay escenas bastante espectaculares que digo, coño, esto le está corriendo una consola actual. Y sí, ya hemos llegado a ese punto. Pero bueno, habrá que esperar, se supone que sale para verano. Así que lo esperamos con ganitas. Por lo menos yo creo que por parte de los dos tenemos ganas de ver de qué son capaces los amigos de Square Enix. Y hablando de GOTY, Nintendo, nuestra querida Nintendo, ha publicado el último tráiler de lo que viene siendo su buque insignia ahora mismo, ¿no? Sí. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¿Qué decir? A ver, yo este tráiler sí lo he visto. Y bueno, a ver, yo entiendo que Breath of the Wild para mucha gente fue el juego y esta secuela pues tiene pinta de que va a seguir la misma estela o incluso más. Sí. Yo creo que va a superar a su antecesor. Con la carrerilla que lleva Breath of the Wild, muy probablemente. El tren del hype en cuanto a este juego ya es que no cabe en ninguna vía porque la cantidad de vagones que han puesto ya... Sí, como ya bien, ahí no como cabe bien nadie una más. curva ni lo de Renfe. Son los vídeos de trenes de la India que no cabe ni una persona más en el vagón, pues igual. Sí. Y yo creo pues que va a ser Si he dicho que Final Fantasy XVI va a ser un claro contendiente, probablemente el GOTY de este año sea Tears of the Kingdom. Se va a tener que ver las caras con la leyenda de Zelda. Aunque hay muchos candidatos que todavía no han salido. Están ahí, por ejemplo, Street Fighter 6. Sí, que sería raro no ver un juego... No raro en el sentido de que no merezca ganarse el juego del año, pero que es verdad que normalmente ese tipo de juegos no suelen ser los nominados a ese tipo de premios. No, pero que ya no solo por GOTY en cuanto a premios, sino por aclamación de la gente. Inclusive el propio Diablo, que también está a la vuelta de la esquina. Se viene un verano muy interesante. Sí. Un verano intenso en cuanto a juegos. Y para las carteras de todo aquel que quiera conseguir los tres, porque yo creo que sí, que va a ser un año bueno para los videojuegos, pero este juego, aunque bueno, a mí el primero pues tampoco es que me dejara un sabor de boca amargo, pero tampoco fue mi panacea.
pero para los fans de Nintendo que lo llevan esperando durante mucho tiempo. 6 años. Es que se dice pronto, pero ha pasado más de media década ya. Casi una década esperando un juego, pues es cierto que van a arrasar. Yo creo que Nintendo, entre la película de Super Mario y este nuevo de Legend of Zelda, van a hacer su agosto. Pues sí, seguramente sí. Este año van a nadar en billetes. Sí, van a... Miyamoto ya no pinta apenas nada en Nintendo, pero se va a poder jubilar 3 veces más. Sí, tranquilamente. Yo, personalmente, como fan acérrimo de la saga, creo que ha quedado bastante claro ya. Creo que también ha quedado clara mi opinión del resto de trailers de este juego. No me llamaban para nada la atención, por así decirlo. Y he de reconocer que este último trailer me ha ganado un poco. Es que me ponen música épica y me enseña imágenes y imágenes, quiero decir, me hace un montaje decente de lo que va a ser el juego en sí. Y la verdad es que un poquito más de ganas de jugarlo lo tengo. Eso hay que reconocerlo. Consiguen animar un poco al personaje. Sí. Y más teniendo en cuenta porque, a ver, quiero decir, yo, habiendo jugado a la gran inmensa mayoría de lo que viene siendo esta saga, ves ciertas imágenes de este trailer y te empiezan a surgir preguntas, ¿no? Porque en lo que viene siendo la línea temporal de Zelda, ¿no? Que es convulsa de cojones, por decirlo suavemente. Es difícil de entender. Yo creo que ha quedado bastante claro que Breath of the Wild quedaba básicamente al final de la línea temporal. Era de los últimos sucesos que sucedían en este universo. Pero viendo lo que sucede en este tráiler, cabe pensar que puede que Nintendo esté pensando hacer un bucle temporal y reiniciarlo todo. Puede ser. Al fin y al cabo, pues, antes de corregir una línea temporal difusa y bastante compleja, pues qué mejor que cortar de raíz y empezar de nuevo. Así que, quién sabe. Yo es verdad que narrativamente el Breath of the Wild me dejó bastante frío. Así que yo es la única mejora que espero de este juego, porque sé que el gameplay va a ser, por lo que hemos visto, va a ser prácticamente el mismo. Lo único que espero es pues, una mejora en la parte narrativa, o que por lo menos me parezca medianamente interesante. Lo más importante en un Zelda, la parte narrativa. Pues sí, es un poco olvidada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cabe destacar también el regreso de Ganondorf desde hace 17 años, más o menos, desde el Twilight Princess. No aparecía el villano principal de esta saga. Sí. No, pero aparecía Ganon. Eso es una mierda. Es el jefe final de Breath of the Wild. ¿Cómo decirlo suavemente? Ya lo has dicho. Es una mierda. Pero bueno, que eso, que se me ha redimido un poquito más este título. Lo espero con un poquito más de ganas. Así que os mantendré muy informados de cómo avanza esta trama. Que está a la vuelta de la esquina. Sí, queda menos de un mes para su estreno. Así que sí. Yo entiendo, como has dicho tú también, el trend de hype es bastante intenso. Yo sé que la gran mayoría de personas, ya no solo fans de Nintendo, sino fans de los videojuegos, están expectantes por ver de qué es capaz de hacer este The Legend of Zelda. Así que, pues eso, a ver qué tal sale el experimento. Y siguiendo con buenas noticias, ya tenemos el horario para el Summer Game Fest. No, Summer Game Fest no, eso es otra cosa. Los Summer Games Done Quick 2023, que para el que no lo sepa es un evento de speedruns benéfico, en el que se recogen donaciones sobre todo para ayudar a, creo que era Médicos Sin Fronteras, y para la cura contra el cáncer, la investigación para la cura contra el cáncer. Así que, pues eso, me parece una iniciativa bastante bonita, bastante interesante. Y eso, ya tenemos fecha. Se van a celebrar del 28 de mayo al 4 de junio. Yo, sinceramente, tengo mi opinión con respecto a los speedruns. A mí no me gustan. Sinceramente, lo siento. Para aquel que no le guste, pues para gustos colores. Yo creo que un juego hay que disfrutarlo enteramente. Soy bastante clásico en ese sentido. Es como, tengo que aprovechar todo lo que me están dando a la mano. No quiero estudiar. Ya de por sí estudiar es un coñazo. Pues un videojuego que se supone que es para que te distraigas, te evadas del mundo. No tengo ganas de estudiarme los patrones de un enemigo y de un mapa en concreto para poder hacerlo el mejor tiempo posible. Es como que eres un deportista, no, porque estás sentado con un mando en las manos.
Y tampoco es que sea... A ver, sí, es algo espectacular porque utilizan cosas dentro del juego que... Para conseguir un juego de a lo mejor 100 horas, pasárselo en 15 minutos. Lo cual es bastante impresionante, pero lo vuelvo a repetir. Estás perdiendo toda la gracia. Que está bien que lo aproveche para una causa benéfica, en este sentido, para investigación médica, lo cual pues está bien, que también se note que el mundo de los videojuegos puede aportar un poco, un granito de arena en el mundo de la ayuda. No es solo una manada de amigos sentados delante de una pantalla haciendo el tonto. Pulsando botones. Así que el acto de puta madre. El motivo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí personalmente he disfrutado varias veces de este evento. Se lleva celebrando varios años y no tengo una opinión tan mala de los speedruns, por así decirlo. Pero sí, hay speedruns bastante interesantes, yo creo. Siempre cabe destacar el de Super Mario 64, por ejemplo. Siempre es digno de ver lo que la gente es capaz de hacer con ese videojuego. Yo creo que fuera coña, literalmente, sin ningún tipo de broma, creo que han llegado a utilizar universos alternativos dentro de Super Mario 64 para pasárselo más rápido. Literalmente. También está el famoso Ocarina of Time, que también, como dices tú, a lo mejor el Ocarina of Time que te puede durar 30 horas aproximadamente. Sí. En 15 minutos se lo han fulminado. Y ya está. Y es bastante espectacular de ver cómo lo hacen y eso, la técnica que utilizan y cómo explican el por qué funciona así el videojuego y por qué son capaces de hacer las cosas que hacen. Yo recuerdo uno que me gustó bastante hace un par de años, que era un señor pasándose el Punch Out de Wii, este juego arcade de boxeo, con los ojos vendados. Bastante espectacular de ver, bastante divertido, así que si os puede llegar a interesar este evento, os recomiendo que os miréis un poquito los eventos anteriores para ver si podéis disfrutar de este año. Os recuerdo que se celebra del 28 de mayo al 4 de junio y en su página web podéis ver el itinerario donde podéis ver los distintos juegos que se van a poder jugar. Y eso, siempre, como dice Mario, por una causa benéfica se puede hacer cualquier cosa. Menos lo contrario de una causa benéfica. Bueno, sigamos con noticias felices. Se retrasa Suicide Squad. El juego que tiene la mayor pinta de mierda que he podido ver en mucho tiempo. Sí, entra dentro de ese espectro. Y ya me duele viniendo de la gente que viene. Sí, los pobres de Rocksteady pues, no han levantado cabeza desde los Batman Arkham. Pues sí, una de las mejores representaciones de un superhéroe en el videojuego, la saga de Arkham, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Comenzaron muy bien, pero la hostia se la pegaron. Sí, sí. Se suponía que este juego salía el mes que viene. Y cabría pensar, ¿no? Pues se habrá retrasado una semana, 2, quiero decir, el juego, que si sale el mes que viene, el juego está hecho ya, ¿no? Se ha retrasado hasta febrero del año que viene. ¡Pum! Casi un año. Claro, ¿cuáles han sido las declaraciones de Warner con respecto a este retraso? Queremos buscar la mejor experiencia para el jugador, o sea, queremos hacerlo lo mejor posible. Warner, la gente ha visto que habéis puesto un Season Pass, la gente ha visto que el juego tiene pinta, es una mierda, y lo que está intentando es recoger cable. Sí. Y va a salir regular. Yo ya me lo veo venir, que este juego se va a comer. Sí, va a ser un tremendo fiasco. El zurullo más grande que se ha visto en la industria del videojuego. Pero bueno, es lo que tiene. Pues eso ha pasado del 15 de mayo del mes que viene. Mayo de este año, pues a febrero del que viene. Ha pasado al 2 de febrero de 2024. Y veremos a ver si nos sufre algún retrasito más. Claro. Y veremos a ver si al final nos acaba cancelando. También puede ser una posibilidad. Porque un retraso de un año para un juego que salía dentro de un mes. Eso huele a. Preocupante. Preocupante. Ya me jode también por la gente que haya estado trabajando durante... ¿Cuándo salió el Batman Arkham Knight? ¿En 2015? 2015. Pues sí, casi una década también. Trabajando en este título para que... Para ver cómo tiran tu trabajo a la basura. Exactamente. Y que probablemente pues acaben en la calle. si todo sale como parece ser que va a salir. Es triste, pero
¿Veis? Para que también entendáis que trabajar dentro de la industria del videojuego no es todo de rosa. No. De hecho, parece ser todo lo contrario. Por lo Sí, menos. suele ser una profesión en la que hay mucho nivel de estrés. Así que, pues eso, Suicide Squad, retrasadito, estrasado. Sí, es un trazado. Pues 2 de febrero de 2024. Si hemos dicho que Final Fantasy lo esperamos con ganas y el Zelda un poquito más también, se lo pueden guardar. Todo contrario. No hay prisa, yo no tengo ninguna prisa por cómo salir. No lo íbamos a jugar ni saliendo el mes que viene ni dentro de un año. Y pues han sido las noticias de esta semana. Yo creo que bastante gratificantes después de la semana pasada, que fueron un poco pochitas. Sí, ha sido una semana buena en general. Sí. Pocas veces se ve, así que hay que disfrutarlo. Pues sí. Y pasamos con los lanzamientos de esta semana de abril, que viene bastante extensa, la verdad. Sí. Hay algún título interesante. Empezamos con Disney Speedstorm, un juego básicamente de cards por parte de la casa Disney, desarrollado por Gameloft, aquí en Españita, que siempre hay algo, aunque sea por parte de Disney, siempre hay algo digno de cantar, que se desarrollan cosas en nuestra patria. Poca desarrolladora hay. Pues sí, por lo menos que tengan tanto o saquen títulos que puedan llegar a llamar la atención. Se ven pocas veces, la verdad. Y pues un juego de cards de Disney para jugar con los chavalitos, echar carreritas, con sus personajes favoritos de Disney, tampoco tiene mucha historia. Se estrena el día 18 y se estrena para todo. Todas las plataformas. ¿Todas? A ver. Quiero decir, sistema PlayStation, sistema Xbox, tanto antigua como nueva generación, Nintendo Switch y PC. Así que la gran mayoría del público en Android no sale, por ahora. Que Gameloft tiene una gran... Sí, Gameloft tiene mucho bagaje. Tiene mucho bagaje en los juegos móviles, así que no me sorprendería que consiguiesen hacer un port de alguna manera. Pues se estrena el día 18, para el que esté interesado, ahí está. Tenemos también el estreno de Final Fantasy del 1 al 6, esos 6 títulos originales. Pixel Remaster, que por lo que tengo entendido, pues como dice el título, son remasterizaciones con un pixel art más detallado de esta entrega. Que quiero recordar que ya se estrenó en PC, hará un par de años. 2021 creo recordar. Pues ahora se estrena en el día 19 para Nintendo Switch y la casa PlayStation. Bueno, qué decir de los inicios de la saga Final Fantasy, ¿no? Pues que el bueno el 6. Sí, el bueno el 6. Y del otro, pues tiene el mismo juego 5 veces. Posiblemente. Fueron a asegurar. Sí, es un tiro fijo. Bueno, aparte que porque ahí tienes horas y horas. Sí. Es un juego de échale con tranquilidad. Sí, ¿no? sí, tómate tu tiempo, no hay prisa. No hay prisa porque te puede acabar quemando. Pues eso, se estrena el día 19 para Nintendo Switch y la casa PlayStation. Tenemos también Advance Wars 1+2. Por fin se estrena. Por fin. Angelico, este juego lo ha pasado regular. También es que la época... Ya, es que sacar un juego bélico en la época que nos toca vivir, pues yo entiendo que estaba complicado. Entiendo que el juego, bueno, es bélico, pero... A ver, sí, que quiero decir que al final es rollo, pues, o dibujo animado, pues, es un juego de Nintendo, no es... Pero que la situación actual, pues, sí, no invitaba, lo complica. Claro. Pero por fin... Sí. Ya llevaba anunciado bastante tiempo. Y ya por fin va a ser estrenado, se estrena el día 21, como os he dicho, un juego de Nintendo, así que se estrena para Nintendo Switch exclusivamente. Que esto, por lo que tengo entendido, es un remake, ¿no? De los juegos de Advance Wars, de la Game Boy Advance. De la Game Boy Advance. Que tiene un estilo de juego rollo Fire Emblem, estrategia... Sí, estrategia con unidades. Sí, como un Fire Emblem, pero con tanques y tropas. Y el plato fuerte de la semana, ya por fin, también otro juego que por fin se estrena Dead Island 2. Parecía que no lo iba a conseguir. Es que es algo histórico, yo creo, ¿eh? Han conseguido. Hay que darle gracias a los de Sumo, porque han conseguido... Ese juego sí que
va concorde su historia. Es un muerto viviente. Sí. Este juego se supone que se iba a estrenar, creo, recordás que en 2013, 2014, por ahí. Sí, por esas fechas. Algo... Llevaba en el limbo, pues casi una década también. Y parece ser que por fin va a salir a la luz. Pues, veremos a ver de aquí a la semana. De aquí al día 21 pueden pasar muchas cosas, pero bueno, que todo apunta. En la semana pueden explotar todas las copias. Todo apunta a que por fin se va a estrenar y pues se estrena el día 21 para la casa PlayStation, tanto antigua como nueva generación, Xbox, tanto antigua como nueva generación, y PC. Aunque yo tengo que decir una cosa de este juego. ¿Alguien ha visto algo de gameplay? Creo que algo ha salido. Yo personalmente no he visto nada, pero es verdad que lo que es rollo trailers no recuerdo, por lo menos, que le hayan dado mucho bombo. Yo creo que es mentira. ¿Es un complot del gobierno? Yo creo que lo vas a comprar y te van a dar un juego de el Snake del móvil. Porque ahí no hay nada. Así que yo me esperaría, antes de reservar nada, yo me esperaría el día de salida, sí, bueno, y chequearlo muy bien. La mayor recomendación que puedo hacer yo es no reservéis nada. Sí. Os lo digo por experiencia. Sergio habla por mucha experiencia. Pero habrá que estar atento. Sí. Y mirarlo con mucho detenimiento porque ese juego... A ver, también es verdad que hay que reconocer que el Dead Island original tampoco era la panacea. No, para nada. No era un juego sobresaliente. Yo ese juego siempre lo considero un arcade más que un juego de... Sí, pues un mata-zombie divertido en ciertos momentos. Es verdad que se puede hacer repetitivo. Divertido si lo juegas con amigos. Sí. Solo puede ser bastante coñazo. Sí. Pero bueno, que al final es pues un juego de zombies de cachondeíto, entre comillas. Al final sí, se lo toman un poco con humor, que creo que también es una forma bastante pues acertada de tomarse el tema zombie ahora mismo, porque es un tema bastante quemado. Sí, es un género que está llegando ya a su... Bueno, ya llegó a su declive. Sí, ya, es que de hecho ya se ven, sí, por no decir ninguno, muy pocos juegos que traten pues el género zombie. Pero bueno, a ver qué tal sale este Dead Island 2, que por lo menos yo, aunque salga regulero, ya me parece bien que haya salido. Porque es verdad que la historia de este juego ha sido un poco convulsa, un poco triste en ciertos aspectos. Sí, hay mucha gente que lo ha pasado realmente mal. Y pues bueno, por eso, por fin sale a la venta. Y pues nada, esas han sido las noticias de la semana y vamos a pasar al temita. Y esta semana le toca aquí al amigo Mario. Mario, ¿esta semana qué toca? Esta semana toca de coger cosas que veáis por vuestras casas que parezcan así un poquito raras, mantenerlas en un sitio seguro y meterlas en un tupper y contenerlas muy bien. Tenerlas vigiladas. Porque hoy vamos a hablar sobre la Fundación SCP. Y diréis, ¿qué coño es? ¿Qué me estás contando? Pues, aunque si no habéis tenido la gracia o la fortuna, la gracia y fortuna o la desgracia de haberlo conocido, pues la Fundación SCP, no sé si conocéis el término creepypasta dentro del mundo de Internet, que básicamente son historias de terror de que se hacen virales. Pero la historia de la Fundación SCP llegó mucho más lejos, puesto que esto es, por así decirlo, un universo alternativo creado por muchos autores dentro del mundo de Internet. Es de las cosas que más me llama la atención a mí, de hecho, de este universo, entre comillas, que es un esfuerzo colaborativo entre cientos y cientos de usuarios. Sí. Es decir, que si vosotros que estéis escuchando esto ahora mismo podéis plantear un SCP y puede ser que sea elegido para que forme parte del lore. No quiere decir que lo hagáis y ya entre dentro. Exactamente. Esto, al fin y al cabo, está formado por muchas personas que se encargan de mantener un orden
y un Claro, cierto. y una cierta coherencia dentro de su historia. No es que de repente yo diga, tengo una tostadora que dispara golosinas. Claro. ¿Y esto qué nos aporta? Pero sí que, en teoría, en este proyecto puede participar cualquier persona. Y aquí, pues, dentro de la página homónima, si vosotros buscáis Fundación SCP, está tanto en inglés como en español, ya que hay una gran cantidad de personas manteniendo la página. Tienen su propia página oficial, la cual explican un poquito lo que yo más o menos voy a explicar aquí. No voy a dármelas de listo porque esto aquí ya me han hecho el trabajo, porque tienen mucho tiempo. Estamos hablando de que la aparición de la Fundación SCP como historia en sí fue alrededor del 2008. Ha llovido. Ha llovido. Y digamos que se trata sobre una fundación que recoge objetos preferiblemente paranormales, fuera de un rango como, por ejemplo, objetos, seres animados o inanimados y lugares. O incluso propias anomalías temporales o conceptos. O es que lo que se ocurra, aunque lo que yo haya dicho de la tostadora que escupe caramelo, probablemente hay algo así. Hay algo parecido. Antes le han nombrado el número, ¿no? Total de SCPs que hay ahora mismo en el año de nuestro señor 2023, y creo que rondaba ya los 3.000 y pico. Para ser exactos, rondan los 3.500 registrados. Oficialmente. Claro. Luego habrá subramas que, pues bueno, tratarán el primo de SCP-950, pues Pero sí que básicamente la fundación SCP son las siglas de Secure, Contain and Protect. Que el que no sepa inglés, pues es seguridad, contener y proteger. La cual, pues la fundación se encarga de recoger a todo este tipo de seres inanimados, incluso humanos, objetos, lugares, e intentas contenerlos para evitar que, pues que nos jodan, básicamente, dentro de ese universo alternativo. Dentro de la fundación, pues digamos que siempre se presenta al SCP como un documento en el cual pues te explica un poco lo que viene siendo el SCP, su manera de contenerlo, la cual ahora hablaré porque también tiene un sistema de clasificación. Tiene chicha. Hay bastante contenido y el cual pues te explica un poco sus características, sus debilidades, las cuales suelen ser pocas en la gran mayoría de casos. Suelen ser... Digamos que esto existe porque no se pueden eliminar. Claro. Simplemente puedes contenerlo e intentar contenerlo el mayor tiempo posible. Y esto pues se ha ido alargando a lo largo de mucho tiempo. Creo que actualmente está traducido en 16 idiomas, lo cual pues es una de las pocas maravillas que me parece de Internet, el poder usarlo para que todo el mundo pueda compartir este tipo de historias, porque no solo ha llegado a lo que es el contexto de manera leída, sino también ha traspasado barreras, como por ejemplo en medios visuales como videojuegos, el cual pues sacaron un juego llamado SCP Containment Breach, que es el más famoso, el juego del señor Cacahuete. El señor Cacahuete. El cual pues tú controlas a un personaje dentro de la fundación y tienes que moverte dentro de la fundación evitando varios SCP, que no vamos a comentarlos porque al fin y al cabo el juego es gratuito. Si os llama la atención, probadlo porque no tiene desperdicio, es bastante entretenido. Siempre cabe destacar que los SCP suelen tirar al género terror. Sí, suelen ser su punto fuerte. Así que si soy aprensivo en ese aspecto, lo mismo alejar un poco. Incluso horror, terror, ciencia ficción también, algunos. Incluso también la fantasía urbana. Suelen tocar muchos palos, ya que al fin y al cabo hay SCP de todo tipo. Sí. Hemos estado mirando unos cuantos y... Hay variedad. Hay variedad para... Algunos se sentiría identificado con algunos, en plan de este me gusta. Sí. Alguno caerá.
porque de los 3000 que hay solo hemos visto hasta el 999 y no lo hemos visto todo. No, ni de coña. Y dentro de lo que es la fundación, pues por así decirlo, cada escritor suele ser artículo independiente. Que, pues lo que he dicho, que detalla los procedimientos especiales de la contención del sujeto, las cuales voy a empezar a nombrar ahora, que se dividen, por así decirlo, en clases primarias, los cuales son las clasificaciones de objetos más comunes utilizadas en los artículos SCP y constituyen la parte fundamental de los objetos. Tenemos en primer lugar los seguros. No hablamos de seguros del hogar, sino que son seguros de contener, los cuales son más buenos que el pan. Sí. Los cuales son inofensivos. Estos SCP son anomalías que pueden contenerse de forma fácil y segura. Todo esto está extraído de la página oficial. Lo vuelvo a repetir. Yo voy a intentar resumirlo un poco para que se entienda. Pero aquí dentro hay mucha información detallada. Si os interesa este tema, tenéis horas y horas de contenido. Y estos SCP seguros se deben mantener. Se debe a menudo al hecho de que la Fundación ha investigado el SCP lo suficiente bien como para saber que son de manera no letales para los sujetos, porque, bueno, dentro de la propia SCP se utilizan sujetos humanos para comprobar las características de estos SCP. Algunos suelen ser de esta forma seguros, no letales para el género humano. Otros suelen ser un poquito más agresivos y otros, bueno, pues digamos que no querría estar dentro de donde estuviera metido. Pero aunque se clasifique como seguro, eso no quiere decir que el SCP como tal se considere seguro para mantenerse encerrado. Algunos suelen ser bastante juguetones y no les gusta estar encerrados, así que intentan escaparse, aunque sus cuestiones no sean malévolas, pues a lo mejor pueden liarla bastante. Sí. Que de hecho, dentro de lo que es la historia del propio universo, ha sucedido más de una vez que un propio SCP seguro la ha liado más veces que otro de mucha más categoría. Pero bueno, siempre los dividen dentro de la página oficial como SCP seguros, pues te ponen una lista, no todos, porque son una gran mayoría, para que se puedan echar un vistazo. Así que si tenéis curiosidad de saber cuáles son los términos seguros, pues siempre tiene un enlace en su página web. Y seguimos con los Euclid. Y diréis, ¿eso qué es? Pues estos son anomalías SCP que requieren más recursos para ser contenidas completamente o cuando la contención no siempre es fiable. Es decir, estos son ya un poco tocapelotas. Sí. Por lo general, esto se debe a que el SCP no es lo suficientemente comprendido o es inherentemente impredecible. Así que, por lo que, si os lo dudáis, aquí, incluso si hay un SCP que es una lata, tiene sentimientos. Euclid es la clasificación de objetos con el mayor alcance y normalmente es una apuesta segura que un SCP usará esta clase si no cae fácilmente en ninguna de las otras clases de objetos estándar. Como nota, cualquier SCP que sea autónomo, consciente y/o inteligente es generalmente clasificado como Euclid. Es decir, si piensas, eres Euclid. Debido a la inherente impredecibilidad de un objeto que puede actuar o pensar por sí mismo. Así que los Euclid queda claro que son... Ya empezamos a entrar un poco en el... no en lo turbio, pero sí en... Bueno, cuidado. Sí, no pueden ser técnicamente peligrosos, por así decirlo, pero hay que mantener pues cierta distancia con ellos. Seguido de los Euclid tenemos a los Keter. Esto ya... Los Keter son anomalías que son muy difíciles de contener de forma consistente o fiable, y los procedimientos de contención suelen ser extensos y complejos. La Fundación a menudo no puede contener correctamente estos SCP
debido a que no tienen una comprensión sólida de la anomalía o carece de la tecnología para contenerla o contrarrestarla adecuadamente. Es decir, ¿cómo encierras tú una paradoja temporal? Está complicado. Pues aquí te lo explican de que no se puede. Claro, Una paradoja temporal es una paradoja temporal. Incluso cabe destacar que hay SCPs que son ventanas. Sí. ¿Cómo encierras tú una ventana? No puedo. Una ventana tiene que estar en una pared. Así que llegaremos más adelante, qué es lo que pasa con esos sujetos. Un SCP-Keter no significa que el SCP sea peligroso, solo es que es simplemente muy difícil o costoso de contener. Así que los Keter, pues también les pasa como un poquito a los Euclid. Ya se empieza. A partir de Euclid quiere decir que es pues inteligente, puede pensar por sí mismo, así que hay que clasificarlos de otra manera. Los otros, los seguros, pues son una silla. Una silla no piensa. Pues aquí ya a partir de Keter ya la cosa se empieza a poner un poquito ya más tensa, porque llegamos a los Thaumiel, que son SCP que la Fundación utiliza específicamente para contener otros SCP. Es decir, ya entramos en la subrama de que utilizan SCP para contener SCP. Bueno, si no puedes pensarlo. Incluso la mera existencia de los objetos de la clase Thaumiel es clasificada a los niveles más altos de la Fundación y su ubicación, funciones y estado actual son conocidos por poco personal de la Fundación fuera del Consejo. Es decir, que estos los conoce muy poca gente porque se utilizan como herramientas. Cabe destacar que los SCP también pueden ser lugares. Un lugar como por ejemplo un parque. Eso podría considerarse un SCP. De hecho, creo que existe alguno que utiliza un parque. Como son parte del terror, utilizan elementos como por ejemplo cosas de niños. Suelen ser bastante... no digamos miedo, pero sí que dan bastante mal rollo. Utilizado de forma adecuada. Luego llegamos a la clase Apolión, el cual los Apolión son anomalías que no pueden ser contenidas, que se espera que rompan la contención de forma inminente o algún otro escenario similar. O sea, aquí simplemente están esperando a que pase algo. Claro, esto ya es esperar lo inevitable. Esto es un reloj, una cuenta atrás básicamente. Estas anomalías suelen ser asociadas a amenazas del fin del mundo o a un escenario de clase K, que esto, para no extenderme mucho, esto ya es el apocalipsis dentro de los SCP de algún tipo y requiere un esfuerzo masivo por parte de la Fundación para poder ser tratada. Así no que, contenido, tratado. Tratado. Paliar los efectos. Sí. Intentar, pues, solucionar dentro de la capacidad, ¿no? Y luego llegamos a los que son la clase Arcón, los cuales son anomalías que teóricamente podrían ser contenidas, pero que por alguna razón es mejor no contener. Los SCP Arcón pueden ser una parte de la realidad consensuada que es difícil de contener por completo o que puede tener efectos adversos si se pone en contención. Estos SCP no son incontenibles. Las características que define esta clase es que la Fundación decide no poner la anomalía en contención. ¿Cómo contiene un país? No puede. Es difícil. Así que directamente los clasifican como... Sabemos que era un SCP, pero... en la distancia. No nos la líes. Esto está detallado dentro de la página. Es un poquito para que sepáis más o menos, porque ahora haremos una especie de análisis de unos SCPs que hemos elegido aleatoriamente. Nos vamos a divertir aquí todos. Puede ser una cosa muy interesante o la mayor mierda que hayáis escuchado en vuestra vida. No lo sabemos nosotros tampoco, así que... No, pero ahora me gustaría entrar un poquito más en el tema real dentro de lo que es la comunidad de SCP, en el cual se originó en 4chan, la mítica 4chan. El gran foro de internet. Dentro del foro paranormal. Y el primer procedimiento especial de contención se escribió en 2007. Ha llovido bastante ya Sí.
mientras muchos otros procedimientos especiales de contención fueron creados poco después, inspirados por un SCP llamado... todos los SCP se clasifican como SCP Y un número. y un número. Pues el primero fue el 173. Sí, creo que el señor Cacahuete, ¿no? El señor Cacahuete. Que si no recuerdo mal, pues básicamente un SCP. Si habéis visto Doctor Who, las estatuas de los ángeles que si dejas de mirarlos te parten el cuello, pues esencialmente este SCP pues, Hace lo mismo. funciona así. Si dejas de mirarlo, te mata. Y a partir de enero del 2008 se creó una wiki independiente en el servicio de alojamiento del sitio web Edit This para mostrar los artículos SCP. Ya se fue construyendo un poquito más lo que viene siendo el universo por parte de distintos usuarios. El sitio como tal no tenía moderadores ni Sí, aquello ninguna era- capacidad de eliminar artículos. Aquello era campo abierto. Los miembros se comunicaron a través de páginas de discusión de artículos individuales y el sitio web careció de un foro central de discusión. Así que estamos hablando de 2008, tampoco Claro, es es que la cosa como no es ahora que entras en Discord y te pones a hablar con tu gente en un grupo. En julio de 2008, la serie de la Fundación SCP se transfirió a su sitio web actual, el cual, pues, si lo queréis buscar es fundacionscp.com. Si buscáis SCP, probablemente sea de las primeras opciones que os salgan. Y actualmente se encuentra con numerosas características estándar de la wiki, como búsquedas de palabras clave y listas de artículos. La wiki también contiene un centro de noticias, guías para escritores, porque a día de hoy siguen escribiendo. No es que a día de hoy sea lo más grande del mundo. Yo creo que es de las pocas cosas que me duele. De las pocas cosas que me duele de internet, que este tipo de cosas que promueve, pues eso, la escritura, el apoyo global, no utilizar internet para meternos unos con otros, sino apoyarnos y trascender un poco. Sí, crear algo interesante. El cual, pues esto a mí siempre me ha recordado un poco al propio Lovecraft, el cual, pues algunos SCP se basan en cosas suyas. El propio Lovecraft tenía un círculo de escritores, amigos suyos, Sí, de hecho, que creo- aportaban historia a su universo. Claro, creo que empezó, de hecho, escribiendo en revistas de terror, por así decirlo. Y así, pues yo creo que esto es el sinónimo de llevado a internet. Incluso tocando diferentes géneros, pero siempre con ese rollo ciencia ficción terror que siempre lo caracterizó. Y yo creo que aquí la gente pues intentó hacer su máximo aporte, lo cual me duele porque a día de hoy está bastante abandonado. Sí, no, la verdad, abandonado no lo sé, pero es verdad que no tiene el tirón que pegó a principios del 2010, por ejemplo. Pero bueno, siempre Sí, está bien que se siga apoyando este tipo de proyectos. Y cabe destacar también pues que tuvo bastante recepción por parte de la crítica de revistas, bueno, más que revistas, páginas web de noticias, las cuales pues elogiaron su naturaleza, ya que, como he dicho, unía a la gente para escribir historias, lo cual pues es bastante sorprendente a día de hoy con la falta de originalidad que hay. Bueno, algunos SCP también son un poco tontos. Sí, sí, así como hay historias de SCP que están escritas mejores que cualquier novela que hayáis leído en vuestra puta vida, hay algunos que lo leéis y dices que se está ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? Cabe destacar que un diario llamado The Daily Dot elogió la originalidad de la Fundación SCP y la describió como la escritura de horror más singularmente convincente en internet. Sí, es que entro también en el aspecto este, ¿no? De que podría ser otro tema que podríamos tratar otra semana, de juegos de mundo alterado, ¿no? Por así decirlo, de juegos como ARG, juegos de realidad alterada, ¿no? Como mundo alternativo en el que es que quiero decir, volvemos a Expediente X, volvemos a pues quiero creer, ¿no? Si tienes un poquito de imaginación, puedes llegar a creer que la Fundación SCP pueda llegar a ser real. Llega que exista en el mundo real. También cabe destacar que señaló que los procedimientos especiales de contención rara vez contenían gore gratuito. Sí, que no es
no es terror por terror, sino es más un tipo de terror psicológico, ¿no? De hacerte pensar de, hostia, ¿y si esto existiese de verdad? Claro. Si es que se podría liar pardísima. Como dijo ella, que más bien el horror de la serie se estableció a menudo a través del estilo pragmático o inexpresivo de los informes, porque toda esta historia está contada a través de informes. Sí, es como si se filtrasen los textos los textos fundación. de los científicos que trabajan para la fundación. Los cuales hay cosas que, por ejemplo, a Sergio y a mí nos gusta, que muchos de los textos están subrayados para omitir información. Sí. Lo cual es parte de la historia, pero es cierto que censuran cosas que a lo mejor pues te sacan un poco de... Más que yo, es que esa es una herramienta que podría ser muy interesante a la hora de contarte una historia dentro de la propia historia, ¿no? De por qué han decidido omitir esta información. Y yo creo que la mayoría de veces se utiliza más porque me da pereza pensar lo que quiero poner aquí. Claro, es como no tengo ganas de pensar una cifra, pues pongo una línea subrayando y es como, no se sabe. ¡Qué misterio! El misterio que envuelve a este SCP. Pero es lo que toca, así que cabe destacar pues eso de que muchas páginas de información de internet elogiaron a la serie, básicamente por lo que viene siendo eso de unir a mucha gente para escribir, lo cual tampoco suele ocurrir mucho. No. Y más son gente pues de diversas edades. Sí, como decimos, que aquí puede participar quien quiera. Y como he dicho, Winston, no de su apellido, Koch Wilson, escribiendo para Inver, compararon las fundaciones SCP con los escritos del fallecido autor estadounidense H.P. Lovecraft. Al igual que Lovecraft, los archivos de los casos de la fundación SCP generalmente carecen de secuencias de acción y están escritos en un tono pseudoacadémico. Sí, bueno, y que de hecho, si no todos, la gran mayoría de los textos de Lovecraft están escritos como la perspectiva de un diario, ¿no? De alguien que lo ha estado escribiendo. Sí, alguien está escribiendo y tomando anotaciones o descripción del propio lugar que está viendo. Del lugar o de la criatura que esté viendo, que no es una historia narrada per se con un narrador, sino que estás viendo la perspectiva del protagonista. Sí, su idea, por así decirlo, su imaginación a la hora de visualizar eso. Que es algo que es la base fundamental de la Fundación SCP, que es siempre viendo desde la perspectiva de esos científicos, ¿no? Que están estudiando esta anomalía. También Koch Wilson argumentó que tanto las obras de Lovecraft como las de la Fundación SCP se vieron fortalecidas por las tensiones entre su tono científico desapegado y la naturaleza inquietante y horrorosa de las historias contadas. Porque es cierto que hay algunas que son un tanto cursi, sí, pero hay otras que ya intentan currárselo un poquito más. También se nota la calidad del escrito. No todo. Al fin y al cabo, cada SCP es la historia de alguien. Exactamente. Y estamos hablando de 3.500. Actualmente, esto también es un registro que se hizo en 2018. Ha pasado ya también un tiempecillo. De 3.500 historias, cada una. Y dentro de esas historias probablemente haya otra alternativa. Claro. Y cada una de ellas están entrelazadas porque tampoco nos vamos a entender un poquito aquí con los SCP porque son una cantidad muy grande. Pero la gran mayoría de ellos han interactuado unos con otros. Sí. O sea que al final se han acabado entrelazando en sus propias historias. Hay SCPs que temen a otros, hay otros que se alían con otros. Un follón. Sí. Solo vamos a destacar a uno que yo creo que es de los más famosos, que es un cocodrilo inmortal. Un cocodrilo gigante. Que odia a la raza humana. Tiene un gran odio hacia nosotros con tal de querer destruirnos. Sí. Y la fundación ha intentado deshacerse de él de todas las maneras posibles. Es de esos que no quieren contener sino deshacerse de ellos, y no hay ninguna manera de deshacerse de ese puto bicho. Lo han bañado en ácido, le han disparado, lo han quemado y no pueden. No muere. Y tiene una alianza con una inteligencia artificial encerrada en un ordenador de 1960, la cual también tiene un profundo odio hacia la raza humana. Que tal y como lo estamos explicando ahora, puede sonar como la mayor tontería que se ha dicho, ¿no? En frente de un micrófono, pero como hemos dicho, muchas de estas historias tienen... ahora mismo lo estamos contando un poco así. Es un resumen muy, muy breve. Claro, pero hay motivos por los que estos seres odian la raza humana, hay motivos por los que se alían para intentar deshacerse de ellos. Cada uno tiene su propia condición, sus propias ideas, su propio camino que seguir. Hay otros que simplemente son
un osito de peluche que quiere que lo quieras. Sí. Y que su poder es que te transmite mucho amor. Ya está. Y tú sientes el amor de ese peluche, como, ¿por qué este peluche me está transmitiendo amor? Así que esos son en sí lo que vendría siendo lo que la Fundación SCP, la Muy cual, a grosso modo. muy a grosso modo, Como decimos, la wiki es extensa. es para estar echándole un vistazo muy largo. Sí. Si os interesa este tema, miradlo y ya yo creo que esto ya va a ser un trabajo de pasión. Si os apasiona lo que empezáis a leer, adelante. Pero es verdad que si no, miradlo por encima, los SCP, o buscad directamente en internet. SCP interesantes. Hay muchísimos. Mucho, y que si os llama la atención, pues intentad entrar, no directamente en el mundillo porque es mucha información de golpe. Sí. Pero sí, pues buscando pequeñas historias, porque al fin y al cabo en internet hay un montón de ellas. Sí, que se pueden disfrutar de forma individual. Incluso, como ha dicho Mario, cuando leáis una historia, a lo mejor se menciona en algún momento algún doctor o algún SCP que no tenga relación directa, sino que aparece en esa historia. Y Dirigiros a la historia de ese SCP. claro. Por si os llama la atención, y así también descubrís por qué está entrelazado con este otro, o por qué este personaje tiene tanto hincapié en estos dos. Y pasando a los SCP en sí, porque también son extensos, y vamos a intentar hablar un poco de cada uno de los que nos ha tocado. A ver qué sale. ¿Y quién quiere empezar? Pues no sé, como vamos a recordar que, como hemos dicho, para esta sección lo que hemos hecho Mario y yo es elegir. Yo he elegido 3 números al azar entre 0 y 999. No sabemos qué SCP son. Claro. Entonces, como os digo, de aquí puede salir cualquier cosa. No sé. Esto ahora mismo es una ruleta rusa de SCP. Sí. Si vemos que nos interesa, pasamos rápido, pasamos página. Así que, yo qué sé, si quieres empiezo yo. Vale, veamos. Pues a mí me ha tocado, me has dicho el número 492. Vamos a ver qué es esto. Pues el SCP-492 es de clasificación seguro, así que es bastante fácil contenerlo, por lo que nos está explicando Mario. Y su descripción es que el SCP-492 es un maniquí animatrónico que formaba parte de una atracción de piratas en el ahora abandonado parque de atracciones Redacted. Debido a la naturaleza del parque de atracciones en el que fue encontrado el SCP-492, está hecho principalmente de tela sintética de baja calidad y todos los componentes hidráulicos y electrónicos dentro de él habían sido removidos. Sin embargo, debido a circunstancias desconocidas, el 492 ha adquirido destrezas motoras y conciencia. Así que parece ser que este es un animatrónico. Vamos a intentar descubrir qué motivos tiene para haber cobrado vida. La trama se complica. Pues, resumiendo así un poco por encima, parece ser que este SCP, el 492, vuelvo a repetir, pues eso, era un maniquí en una atracción de pirata y por algún motivo desconocido cobró vida. No solo cobró vida, sino que se convirtió en una persona. Oh. Este SCP siente y padece. Todas sus ramificaciones parecen ser que hayan formado enlaces como puedan ser los músculos de un ser humano. Oh. Y cabe destacar como nota complementaria de que aparentemente el SCP-492 sabe tocar el violín y es bastante competente, conociendo varias piezas famosas. Se desconoce exactamente cómo, dónde o cuándo SCP-492 aprendió tal habilidad, y tampoco tiene conocimiento del origen de esta habilidad, él mismo. Así que el 492, un poco random. Sí, Pero bueno, esto es SCP-492, un animatrónico pirata. Y toca el violín. Y toca el violín con bastante soltura. Bueno, pues creo que me toca. Dale calor. Vamos a ver qué me ha tocado. Esto es como un gacha de SCP. Sí. A echar la lotería. A mí Sergio me ha dicho el 314. Y el 314 es cuchilla de búsqueda de movimiento. Hostia. Veamos qué nos cuenta nuestra amiga la cuchilla. Pues como clase de objeto es un Euclid. Vale, hay que tenerlo vigilado. Es consciente de sí misma.
El 314 es un obelisco de 0,97 metros de largo y 0,21 metros de grosor, que tiene un aspecto altamente reflectante y metálico, con bordes cónicos aparentemente afiliados a nivel molecular. Nunca se ha recuperado ningún material de 314. El objeto es capaz de levitar y moverse extremadamente rápido, Vale. aunque carece de cualquier medio visible de locomoción. Mal rollo. Aunque la Es un investigación... obelisco que se mueve. Un obelisco que se mueve. Vale. Aunque la investigación no indica ninguna inteligencia verdadera, el objeto es ciertamente sensible a su entorno y extremadamente reactivo a cualquier movimiento o vibración dentro de un radio de aproximadamente 50 a 52 metros. Hostia. El análisis de los escombros recuperados del suelo bajo el punto de origen de 314 indica que el objeto llegó a este lugar en algún momento entre 1975 y 1979, lo que se apoya en los informes de precontención de los civiles. Así que intentaron contenerlo incluso antes de que la propia SCP existiera. Vaya. El objeto no emite ninguna radiación inusual, salvo un sonido muy débil que parece ser una emisión anómala de subrayadita Vaya. de una frecuencia, una emisora local de rock clásico. ¿Le gusta el rock and roll? Bueno, está bien. Las comparaciones entre las vibraciones de 314 y esa emisión son idénticas aproximadamente en el 85% de las ocasiones, aunque las grabaciones de 314 suelen incluir audio adicional en forma de sonidos guturales, gruñidos y comentarios ocasionales del difunto DJ subrayado, que falleció en 1998 ¿Avicii? y no trabajó. No. No. No, Avicii. Avicii. Vale, pues un resumen de este señor objeto es que reacciona a todo movimiento dentro de su radio de acción, impactando con la fuente de movimiento, Vamos, que como te enganche... aunque ignora las partículas menores de 125 micrómetros. 314 seguirá reaccionando de esta manera hasta que el objeto disparador ya no se mueva, Vale. Sí, es una manera de decirlo. haya salido del radio asesino o se haya reducido a piezas lo suficientemente pequeñas como para ser ignorada. Vale. Muestra una precisión infalible y aún no se ha establecido ningún límite a su velocidad. Ah, muy bien. La experimentación actual gira en torno a la introducción de múltiples objetivos en el radio de muerte de 314, a la vez que para cuantificar su método de identificar, priorizar y reaccionar ante múltiples objetivos. Los múltiples objetivos de movimiento lento suelen ser abatidos en orden de su introducción en la zona de muerte, en particular en un método que sugiere que 314 está anticipando la introducción de nuevos objetos. Ah, que se las ve venir encima. Sí. Joder. En el experimento 314, los investigadores que se encontraban fuera de la zona roja lanzaron varias pelotas de tenis al radio de muerte. 314 dividió cada pelota de manera que el impulso que le quedaba la sacó del radio de muerte, poniéndose en posición para golpear las pelotas que aún no habían sido lanzadas. 314 predicho correctamente cuando un investigador solo fingirá lanzar un objeto, Hostia puta. así como cuando un investigador fallará en lanzar un objeto dentro del radio de muerte a pesar de su intención. Múltiples objetivos que se mueven rápidamente, como las balas disparadas al radio de muerte, pueden producir velocidades de 314 que superan la barrera del sonido, o incluso crear la apariencia de que 314 existe en más de un lugar simultáneamente. Bueno, es rápido de cojones. Un obelisco que es que... ¿Veis cómo esto es una locura? Una ida de olla. Sí. Que son capaces de romper las leyes de la física. Y cabe destacar que en un último experimento se inundó la sala de contención de 314 y fue capaz de golpear el líquido invasor con tal velocidad y consistencia que creó una esfera seca de forma irregular dentro de su radio de acción. Hostia. El suelo bajo 314 permaneció seco en todo momento, en pruebas anteriores y accidentes, entre comillas. El 314 ha permitido que el líquido caiga sobre el suelo dentro de su zona de muerte. Curioso. Así que
aquí lo veis. Aquí es nuestro amigo 314. Como igual que hay un muñeco que cobra vida y toca el violín, pues hay un obelisco que te infla hostias Sí, hasta que dejas de moverte. Te dejas de moverte o te conviertas en papilla. Y nada, pues... ¿Cuál te ha tocado a ti? Pues ahora me toca el 654. Vamos a ver qué me ha tocado en la lotería de SCP. Pues el SCP-654 ahora mismo tiene la clasificación neutralizado. Oh, Está Moñek. se acabó. Anteriormente estaba categorizado como Keter, es decir, que era muy complicado contenerlo. Y la descripción dice así. SCP-654 es un narval macho visualmente diferente de otros de su especie, solo en que su característico colmillo en espiral ha crecido en una espiral en el sentido de las agujas del reloj. En el sentido de las agujas del reloj desde la mandíbula. Un narval, para el que no sepa, es básicamente una ballena con un cuerno. Sí. No sé cómo explicarlo, no soy biólogo. Es un unicornio del agua. Básicamente. El lugar de la espiral en sentido contrario de la aguja de reloj que se encuentra en todos los demás narvales examinados hasta la fecha. 654 es capaz de emitir ráfagas repentinas de descarga electrostática desde la punta de su colmillo. Madre mía. Es un Pokémon, tío. Es un Pokémon. La descarga es similar a un relámpago y está acompañada por un fuerte sonido. Aunque no especialmente preciso, el colmillo puede utilizarse para dirigir la descarga. Sí, pues básicamente el SCP-654 es un Pokémon. Genial. Bueno, por ahora me están tocando los aburridos. Pero bueno, esto es lo que tiene. Pues yo tengo ahora el 777 y no estamos hablando de Vegeta. Y el 777 se le llama el Reino de Arena. Es un lugar. Sí, es un lugar, es un desierto. Se le considera un Euclid, así que Tiene pensamiento. no sé cómo no puede ser más porque es un puñetero desierto, como contiene un desierto. Es raro. Y tenemos una descripción de 777 que es una zona de tierras con una extensión de 5 kilómetros cuadrados, Vale. situado en el desierto subrayado. Se define por los lugareños como el Reino de Arena. Interferencias de radio no identificadas están presentes dentro de 777 con la fuente actual desconocida. Vale. 777 demuestra una propiedad más anómala cuando la arena dentro de la zona entra en contacto con cualquier tipo de líquido. La arena hidratada se animará, teniendo típicamente la forma de un animal proporcional a la cantidad de arena hidratada. Hostia. Estas entidades se denominarán como 777/1. Por así decirlo, las entidades que se originan se comportan de manera agresiva como cualquier forma de vida con cualquier forma de vida que entre a 777 y atacan a la vista. Se concentrarán en cazar a sus presas y han seguido intrusos fuera de 777 y a pueblos cercanos en varias ocasiones. Hostia. Las estancias de estas entidades no muestran atacarse entre sí y en su lugar se comportan como una mentalidad de enjambre, usando maniobras de flanqueo para distraer y matar a sus víctimas. Madre mía, me están tocando todas las violentas. Estas anomalías suelen derrumbarse e inanimarse si no se le proporciona aún más humedad después de 24 horas. Se resecan. Aunque este plazo parece ser más largo en los casos más pequeños. Claro. 777. La arena recuperada de 777 parece conservar sus cualidades anómalas hasta que se lleva a 6 kilómetros de distancia. Aunque tiene cierto radio. Aprovechando esto, un puesto avanzado de la investigación se ha establecido a 2 kilómetros de distancia de 777 y actualmente está llevando a cabo investigaciones sobre la arena anómala. Análisis de interferencias de radio y la evidencia dada con esta anomalía húmeda indican que la fuente de los eventos anómalos es el centro de 777. Sin embargo, todos los intentos para llegar a él se han reunido en el fracaso. Y pues eso, es un desierto
muy peligroso. No hay que llevar agua. No. Paradójicamente, Y como se te caiga una sola gota, pues... te sale una cucaracha que se te tira al cuello. Si no, pues al final, pues eso, un desierto que crea golems, ¿no? De barro. Bueno, está bien también porque así veis que un tipo de SCP que es una zona, no es una entidad, por así decirlo. Lo que pasa es que este pues genera mini ayudantes y eso pues... Cuyo único objetivo es aniquilar a todo ser vivo que se acerque. Y veamos cuál es el siguiente. Pues este es mi último SCP, que ha sido el 982, que pues forma parte prácticamente del final de la saga de los SCP-1000, ¿no? Sí. Vamos a ver qué me ha tocado. SCP-982. Pues el SCP-982 está clasificado como seguro. Y hablando de ventana, la descripción narra así. SCP-982 es una ventana abatible, recuperada de una subasta de Marshall, Carter y Dark, y originalmente tomada de las oficinas comerciales abandonadas de... ¿quién sabe? No importa dónde esté montado, SCP-982 da a la calle de la oficina del tercer piso de... un edificio, no sabemos cuál, como era entre las 8:30 de la mañana del viernes 26 de marzo de 1875 y las 10:45 de la mañana del sábado 27 de marzo de 1875. O Es sea, decir, como hemos dicho antes, han mencionado ventanas, ya han mencionado paradojas temporales. Y justo te ha tocado uno que son las dos. Fíjate. El personal que se le ve esta ventana se encuentra en lo que aparentemente es Chicago en el año 1875 y sin embargo, al final del intervalo de 26 horas, la ciudad se reinicia. Cualquier objeto o miembro del personal externo dentro de la ciudad en ese momento se pierde. Es decir, que es como una ventana al pasado, ¿no? Por así decirlo, a Chicago de 1875. Oh, curioso. Y pues es como un bucle temporal, ¿no? El día de la marmota. Todo el rato, solo que tienes que salir, Claro. porque si no... El problema es que, como dice el texto, está en un tercer piso, así que no sé cómo va a entrar por la ventana. Como no tengo una escalera extremadamente larga, Pero sí, bastante interesante, ¿no? Un bucle temporal atravesando una ventana. así que si es un bucle podría hacer lo que te dé la gana. Total, se va a acabar reiniciando. Claro, el problema es que no se sabe qué le pasa a la gente o a las cosas que Claro. se quedan dentro del bucle. ¿Veis? Estos son los misterios de los SCP, los cuales pues algunos pues no se terminan resolviendo, si ya pues hay que tirar más de la imaginación. Sí. Y yo sigo con mi último SCP, que es el 527. El 527 llamado Señor Pescado. Buen nombre. Vaya, otro Euclid. SCP-527 es un varón humanoide de 1,67 de altura, sin anomalía en su biología con excepción de su cabeza, la cual es de un Pontius, nombre en latín, o pescado barbo oro. Es un barbo. Es un barbo. Tiene cabeza de barbo. Tiene la cara de un barbo. Mal rollo. 527 no muestra otras cualidades anómalas. La cabeza de 527 cumple las mismas funciones que la cabeza de cualquier humano sin anomalía. Ah. 527. Es que es un señor con cabeza de pescado. Sí. ¿Veis cómo hay cosas muy random dentro de este universo? 527 es capaz de hablar con humanos normalmente. Un tatuaje en el que se lee Señor Pez de los Pequeños Señores por Dr. Wondertainment aparece en su pie izquierdo. Y 527 fue descubierto en Boston por agentes de la Fundación en el año 2002 y fue llevado a la zona de contención en el 2004. Y tenemos un pequeño texto de un científico hablando con 527. A ver qué se cuenta el señor Pez. Nuestro amigo Dr. Bart Baker. Gracias por tu colaboración, 527. Utilizaremos esta entrevista como medio para mediar cualquier potencial comportamiento anómalo que sea posible que no hayamos anticipado. Vale. 527. Está bien. Bueno, parece majo. Baker, comenzamos. ¿Eres capaz de respirar bajo el agua? 527. No. Baker, ¿eres capaz de comunicarte con otros peces o con otras formas de vida?
527. No. Baker, ya veo. ¿Cuándo descubriste por primera vez tu condición? ¿Has sido atacado o mordido por un pez que no reconocías? ¿O experimentaste un encuentro con una deidad marina? 527. No. Baker. Uy. Bien. Entonces, ¿esto parece ser de nacimiento? 527. Sí. Vale. Baker. Y está bien. ¿Sabes de alguna otra característica anómala que es posible que exhiba? 527. No estoy seguro. Como le dije al otro tipo, eso es todo lo que sé. Ya estás viendo todo. Mentira, raya, caliente, dulce. Todos ellos tienen cosas buenas. Yo solo soy el tipo con una cabeza de pescado. Sí, un señor. Baker, ¿tú tienes idea de por qué tu creador es posible que te modelara de esta manera? 527. Mierda, ojalá lo supiera. Fin del registro. Y aquí acaba la historia de nuestro amigo El señor pescado. El señor pescado. Pues, efectivamente, es un señor. Es un señor con cabeza de pescado. Pues bueno. Bastante curiosa. Sí. Es un señor manteniendo una conversación con un tipo con cabeza de pescado. No es tan maligna como los otros. Al parecer. Al parecer. Sus contestaciones son un poco raras. Sí, y a mí la de esas contestaciones directamente con no manda un poquito de... Bueno. Sí, da un poquito... Bueno, siempre juegan con eso, con el... Sí. ¿Qué pasará? Claro, ¿estás siendo sincero del todo o tal vez haya algún plan mal? Pero bueno, ni siquiera el propio SCP lo sabe. Al parecer. Y esto solo pues, sería una pequeña muestra de este gran extenso mundo que son los SCP. Esto es un ejercicio que podéis hacer vosotros mismos. Podéis hacer un... Quiero decir, esto es un registro de 2018, probablemente ahora ya más, pero si cogéis un número del 0 al 3500 y buscáis SCP y ese número, os va a salir una historia. Y así pues hasta 3500 historias diferentes, cada una que entrelazará con otra. Sí. Y no tengo más que decir, la verdad. Simplemente quería traeros este pequeño mundo, este pequeño gran mundo, para que no se quede en el olvido tampoco y que lo podáis disfrutar, porque es bastante disfrutable. Sí. No digo que lo leáis todo, pero sí que... Dios nos libre. Pero sí que, pues si algún día estáis aburridos o algo, pues simplemente os entretengáis. Y eso sería el tema de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Como yo siempre he disfrutado este tipo de historias. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay cosas bastante interesantes dentro de este pequeño gran universo, como lo has llamado tú. Así que, aunque sea por un ratito pequeño, mientras estéis tomando un café por la mañana y buscáis ¿qué es un SCP? Voy a ver algún SCP que me interese. Siempre pueda llamar la atención. Así que por aquí lo vamos a dejar en el programa de hoy. Eso ha sido Broken Checkpoint, capítulo 12 ya. Digamos 12 ya. Madre mía. Parecía que íbamos a durar menos. Nosotros también somos un SCP. O tal vez no. Siempre recordaros que nos podéis escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Creo que en más sitios, pero yo solo le he dado permiso a esos dos, así que nos podéis seguir también en Twitter, Instagram y TikTok. Y pues ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.